En este video vamos a continuar con el libro Las desventuras del conocimiento científico, pero en esta oportunidad vamos a comenzar a abordar el capítulo 19, alcances y limitaciones del método hipotético deductivo. Y a su vez, si uno observa el título del capítulo, puede darse cuenta de que hay un subtítulo que se llama Las ciencias sociales y el psicoanálisis. Y acá vamos a hacer algunas aclaraciones. Por un lado, tener en cuenta que el psicoanálisis no se confunde con la psicología. Es decir, el psicoanálisis a lo largo de su desarrollo se va a transformar en una corriente en psicología, pero no es la psicología. Existen otras corrientes de psicología, no solo el psicoanálisis, como puede ser la psicología de la Gestalt, es la psicología también llamada psicología de la forma, que es la que se ocupa del estudio de la percepción. Después está la que surge en Alemania. Por otro lado, tenemos a otra corriente en psicología que se llama conductismo, que surge en Estados Unidos y lo que estudia es la conducta. Y por otro lado tenemos al psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? No surge ni en Alemania ni en Estados Unidos, surge en Viena. Y por otro lado, a la hora de definir qué es el psicoanálisis, se podría pensar en tres definiciones distintas. Por un lado, el psicoanálisis es un método de investigación de los procesos mentales que no pueden estudiarse de otro modo. ¿Qué quiere decir? Que el conductismo o la Gestalt no van a poder estudiar, por su definición, por sus teorías, no llegan a abarcar lo que sí logra estudiar el psicoanálisis. Por otro lado, el psicoanálisis es un método psicoterapéutico, es un método de tratamiento de ciertas enfermedades mentales. Recuerden que el psicoanálisis surge con Sigmund Freud para poder curar a las personas que padecían afecciones neuróticas, las neurosis, principalmente la histeria y la obsesión, las neurosis obsesivas. Y una tercera definición de psicoanálisis, entonces, podríamos decir que es un conjunto de conceptos que se organizan de manera progresiva hasta convertirse en una teoría que le va a dar estatus científico. Esas son las tres definiciones que manejamos sobre psicoanálisis, como un método de investigación, como un método de tratamiento y como un conjunto de conceptos que van a transformarse en una teoría y que a su vez le va a dar estatus científico. A medida que vamos abordando el texto, también vamos pensando la psicología laboral. Y hay que aclarar también aquí otro punto importante en relación al psicoanálisis, es que la psicología, si bien existe, la psicología como ciencia existe desde finales del siglo XIX, en la Argentina las primeras carreras de psicología se van a crear a finales de la década del 50. Por lo tanto, la psicología tal como la conocemos ahora recién se empieza a producir en los años 60, 1960. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que los primeros profesores de las carreras de psicología eran psicoanalistas. Uno de ellos, José Blecher, que estaba muy preocupado y ocupado de que los futuros técnicos profesionales de la psicología y técnicas no solo trabajen a nivel del consultorio, de la clínica individual, sino que también la psicología se ocupe de trabajar en el ámbito del trabajo. Entonces, la psicología laboral en nuestro país va a tener una fuerte impronta psicoanalítica a la hora de pensar el trabajo. Eso
también para tener en cuenta la historia de la psicología laboral en nuestro país. O sea que en los comienzos de la psicología en tanto profesión, allá por finales de la década del 50, a los principios de 1960, la psicología laboral, la psicología, digamos, ocupada eh, por el estudio de las condiciones de trabajo, por el estudio del trabajo en sí, va a tener una gran impronta psicoanalítica. Bien, volvamos al texto. Gregorio Klimovsky entonces va a intentar pensar en este capítulo los alcances y los límites que tiene este método hipotético deductivo. El primer apartado se llama Los alcances del método hipotético deductivo. Entonces, comienza diciendo en el apartado que el método hipotético deductivo, como estuvimos viendo en los apartados anteriores del capítulo 1, termina conformando una estrategia básica para la producción de conocimiento científico. Por supuesto, como estuvimos estudiando, no es la única estrategia, hay otros métodos en ciencia, no se puede hablar de un único método, pero el método hipotético deductivo es aquel método que hace que se pueda construir conocimiento con estatus científico. Para poder profundizar en método hipotético deductivo, recuerden los videos que trabajábamos sobre deducción, ¿no? Bueno, luego Klimovsky sigue el texto planteando de que en toda investigación estándar, ¿no?, es común que se trabaje con hipótesis, método hipotético, porque se trabaja con hipótesis. Y siempre esas hipótesis, de algún u otro modo, ¿sí?, se las somete a una prueba, ¿sí?, pero que de algún modo está implícito en el método hipotético deductivo. Digamos que uno construye una premisa, una idea, e intenta contrastarla con la realidad. Esta operatoria está implícita en el método hipotético deductivo, porque a simple vista parece que el método hipotético deductivo sería, como estuvimos estudiando, a partir de premisas generales, todos los hombres son mortales, Pablo es hombre, por lo tanto Pablo es mortal. Ahí parece como que no hay ninguna operación de contrastación, simplemente a partir de premisas generales y lógicas voy derivando en un conocimiento científico. Pero en realidad, dice Klimovsky, de manera implícita, estas premisas, el científico o la científica buscan contrastarla con la realidad. O sea que la operación de contrastación está implícita en el método hipotético deductivo. Luego el autor va a decir y va a instalar la primera pregunta, que es la que define un poco el título del capítulo y de este apartado, que es cortito, que es, la siguiente pregunta sería, ¿es aplicable en ciencias sociales? O sea que ya estamos reduciendo nuestro estudio a las ciencias sociales, ya no tanto ciencias naturales, como veníamos hablando de la biología, etcétera, sino que nos interesa ya la pregunta por cuán aplicable es el método hipotético deductivo en las ciencias sociales, es decir, en la economía, en la sociología, en la antropología, en la psicología social, que vamos a ver que la psicología social también tiene una particularidad, no hay que confundir el conductismo o la psicología de la Gestalt o el psicoanálisis con la psicología social, que también va a incidir en la psicología laboral, la psicología social, sobre todo la psicología social de un autor argentino que se llama Pillon Rivière, con la teoría de los grupos, va a influir en las concepciones sobre la psicología del trabajo. Entonces, volvamos al texto. Klimovsky se pregunta, ¿es aplicable el método hipotético deductivo a las ciencias sociales? ¿O solo se limita a las ciencias naturales, como la biología, la física? Entonces, el primer apartado lo que intenta instalar es esto, la pregunta por los alcances del método hipotético deductivo. Y va a señalar dos dificultades que posee el método hipotético deductivo. Por un lado, las dificultades que se generan frente al otro método de las ciencias, que es el método probabilístico o estadístico, que estuvimos viendo como inductivo,
Digamos, por un lado, las dificultades que se presentan en relación a la manera de construir conocimiento a través de la estadística, por oposición al método hipotético deductivo. Y por otro lado, va a trabajar el problema de esta inclinación por el campo de la ciencia de matematizar eh, una teoría para que tenga estatus científico. Es decir, las matemáticas, ¿no?, es darle una estructura matemática a una teoría para que de ese modo pueda tener un estatus científico. Bueno, toda esta serie de problemas vamos a intentar abordarlas con los apartados siguientes. Nos vemos en el próximo video.